que usted me está mencionando a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues mire que ahí también hay noticias con el salario mínimo. Escuchemos qué decía la presidenta de los mexicanos en estas negociaciones que nosotros también tenemos aquí en Colombia, de cuáles son los cambios que van a tener los trabajadores en México. La mejor noticia que podemos recibir para Navidad, Año Nuevo, 2 grandes acuerdos entre el sector empresarial y las y los trabajadores. 1, el aumento al salario mínimo para el próximo año y 2, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual. Esta reducción de 40 a 48 horas. Y ahí también está Sebastián con el tema de bajar el número de horas de trabajo de 48 a 40. Ya se logró una negociación. Ella decía, todo ha sido en consenso con los empresarios que han dicho, sí, hacemos estos acuerdos, sí nos metemos al tema, pero también habló de un aumento del salario mínimo del 13% para 2026 y lo que más me llamó la atención es que decía que entre 2018 y 2026 pues se ha crecido en un 150 y pico % el salario mínimo. Es decir, allá tienen todos estos temas que nosotros también tenemos acá, están finalizando años, están en negociaciones. La diferencia es que, decía Sheinbaum, acá sí se hizo por consenso. Sí, y es un país, México, en el que tiene muchos puentes en el tema económico con Colombia. Por ejemplo, el tema de la informalidad allá también es muy grande, cerca de la mitad de la población, acá también, la negociación del salario mínimo, y nosotros también estamos en esas, aunque uno vea ya que el aumento del salario mínimo en México sería mucho más grande que acá, porque allá la inflación es del 3%, y si el aumento es del 13%, es un crecimiento real del 10%, pero acá se está hablando pues de un aumento del 10%, con inflación del 5%, pues al final el aumento real es del 5%. Y todas esas digamos, aristas o cifras que usted nos trae aquí en Colombia que nos tienen un poco confundidos, pues vamos a tratar de analizarlos, o mejor que nos lo explique Mauricio Salazar, que es director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Mauricio, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y todos los que nos ven y escuchan. Mauricio, a ver, tenemos acá varias dudas en la mesa editorial y por eso dijimos, vamos a preguntarle a un experto qué es lo que está pasando, porque por un lado tenemos un desempleo en el 8.2% en octubre de 2025, que es una cifra muy positiva con respecto a los históricos que hemos tenido en nuestro país, es decir, ha bajado el desempleo en Colombia. Pero por otro lado tenemos una informalidad que supera el 56% y recuérdeme usted, Sebastián, el dato que estábamos hablando ayer de personas que están viviendo con salario mínimo y por debajo del salario mínimo. Sí, es que el DANE hace un informe sobre los ingresos de los trabajadores y lo que se conoció es que las personas que ganan un salario mínimo descendieron 1.3 millones en 2025 respecto al 2024, es decir... menos 35%. Es decir, hace un año el universo de personas que ganaron un salario mínimo era 1.3 millones más personas que lo hacen hoy, que entiendo está en 2.5 millones. Eso es lo que detecta y acá tengo el dato, personas con menos de un salario mínimo creció en un 12%. Entonces, Mauricio, ¿cómo entendemos la economía y sobre todo el mercado laboral en Colombia cuando tenemos cifras que parecen muy positivas y por otro, pues que tenemos a más personas viviendo con menos de un salario mínimo, 1.400.000 pesos? Claro, yo les empezaría un poco por la editorial, si se quiere, y es: deberíamos ojalá dejar de tratar o de evaluar el mercado laboral solo en función de la tasa de desempleo y del aumento del salario mínimo, porque estamos desconociendo un montón de cosas que pasan, digamos, en las decisiones de participación de los trabajadores. Entonces, empecemos desde lo básico. Uno, en parte, o una sociedad que tiene una población en edad de trabajar. Esa población en edad de trabajar, pues son hombres, mujeres, personas de identidad sexual diversa, y en términos de mercado laboral, se pueden ubicar en 4 estados. Uno es no participación, que no participación es, por ejemplo, ser ama de casa, ser estudiante o quedarse en casa sin buscar empleo y hacer otras actividades. El otro es el desempleo, y en términos de lo que nos ocupa, también tenemos que esas personas en edad de trabajar pueden ser empleados formales o informales. Entonces, todo eso se mueve en el mercado laboral. A lo que voy con esto es que el desempleo se puede reducir porque la gente se va a no participación y básicamente se cansa de buscar empleo. De hecho, eso lo vemos en Colombia. La tasa de no participación ha subido y eso quiere decir que parte de la caída del desempleo es porque la gente se cansó de buscar opciones laborales. Pero uno puede darse ese lujo, es decir, uno no puede decir, me cansé, llevo 1 año buscando empleo, 2 años buscando empleo y no encuentro. No, pues entonces no voy a buscar más empleo y eso se suma a los datos. Pues uno no se puede dar el lujo si es que vive de los ingresos que pueda tener. Jennifer, esa es una de las grandes preguntas hoy en día en el mundo, y es que yo estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo de consultoría justo hablando del salario mínimo en Turquía.
En Asia, en Colombia, uno ve que la no participación ha venido subiendo. De hecho, en un estudio que nosotros hacemos entre 2013 y 2023, y lo estamos actualizando con 2024, uno ve que es extraño porque la formalidad sí ha subido, pero también ha subido la no participación. Entonces, hay algo que no hemos entendido. También recuerden que tenemos hoy en día remesas. Entonces, parte, digamos, de las decisiones de por qué la gente no participa tiene que ver con remesas. Y hoy en día tenemos, un poquito folclóricamente, cuchachos, ¿no? Hay gente que 40 años que vive con los papás. Esas decisiones ayudan a fondear temas de no participación. Entonces, es verdad que no es un lujo que todo el mundo se puede dar, pero es un lujo que por alguna razón en el mundo la gente más se está dando. Ahora, para hablar de una conquista que el desempleo cae, ojalá el desempleo caiga, pero porque la gente busca empleo, no porque se va a no participación. Y lo preocupante de eso es que si uno analiza en términos de la plata que va al sistema de salud, la plata que va al sistema de pensiones, que la gente se vaya a no participación es en parte el peor de los mundos, porque son personas que no están cotizando y no están haciendo, digamos, trabajo en el mercado laboral, y en el futuro van a demandar, por ejemplo, recursos para el pilar solidario. Entonces, tener en cuenta ese movimiento de no participación es bien importante. En Colombia no le hemos parado bolas a ese movimiento, y eso es algo que, digamos, preocupa en el mundo entero. Profesor Salazar, usted como experto en mercado laboral, ¿qué ha cambiado o si no ha cambiado mucho de esta política que pues con este diciembre encadenaría 5 años seguidos de aumentar drásticamente, bueno, no, drásticamente no sé si la palabra, pero bastante el salario mínimo respecto a la inflación? Y ahí meto al gobierno de Iván Duque, porque recordará que Iván Duque en su último año también la aumentó bastante. Entonces encadenaremos 5 años. ¿Cuál ha sido la transformación del mercado laboral con esta política de aumentarlo bastante? Claro, lastimosamente esta situación de subir el salario mínimo mucho más allá de la productividad y de la inflación, justamente la empezó el gobierno de Iván Duque. Entonces, ustedes van a trabajar con Blue, van a trabajar en la calle, van a ser autoempleados, van a vender en San Andresito cosas, están en el área rural y van a ofrecer un día de trabajo. La pregunta fundamental es cómo se pactan esos salarios. Y cómo se pactan es un problema, y podemos tener un tema que de pronto sí es verdad que se llevan más rentas y demás. Ahora, el salario mínimo solo afecta a los formales, por ende ya tenemos el 55% completamente ignorada. Nosotros somos de los países con desempleo promedio parecido a México, que ustedes mencionaban al principio. Y entonces la gran pregunta es, oiga, ¿y si uno sube mucho el mínimo, qué pasa? Primero, solo vamos a afectar a los formales. Eso, digamos, es claro, porque el mínimo es la barrera de entrada de los formales. Algo que nosotros hemos visto es que en términos de ganancias de los trabajadores informales cada vez ven el salario mínimo más inalcanzable. En 2013, el salario promedio de los informales era 0.93 veces el mínimo, estaban por debajito. Ya en 2024 estaban en 64%. Entonces tenemos estas dos Colombias, la formal y la informal, y por andar subiendo mucho el mínimo, los informales están viendo cada vez mucho por debajo del agua y aspiracionalmente el salario mínimo, y eso no lo hemos discutido. Otra transformación, digamos, muy interesante es que si ustedes cogen la geografía de Colombia, 5 ciudades principales, ciudades medianas, la ruralidad, solo los empleados formales de las 5 grandes ciudades han logrado mantener el poder adquisitivo relativo a los salarios mínimos. Todos los demás han venido perdiendo. Y pongo esto regional porque de alguna forma el salario mínimo sí ha sido motivado por centrales obreras urbanas de Bogotá, de Medellín, de Cali. Ellos más o menos han estado bien, pero se nos olvida las ciudades intermedias. Pero interrumpirlo, para traducirlo, de pronto dejar conclusiones, porque entre muchos números la gente se puede perder. Lo que usted quiere decir es que observando estos 5 años, en promedio, pues cada caso es individual, pero en promedio el trabajador informal hoy gana menos respecto al salario mínimo que antes. ¿Está bien? Exactamente, vale. Exactamente. Y Mauricio, ese punto que usted comenzaba a explicar, que es el de los salarios regionales, yo se los he visto a ustedes en la Universidad Javeriana varias veces. Explíquenos en estos últimos minutos que me quedan en qué consiste eso, porque lo que ustedes dicen, nosotros tenemos un salario mínimo en Colombia, pero no es lo mismo ganarse 1.400.000 pesos en Bogotá que ganárselo, no sé, en Pereira o en Bucaramanga. Claro, entonces ustedes van a otros países, van a Brasil, van a Uruguay, van incluso a Angola en África y tienen salarios mínimos regionales diferenciados y uno puede, digamos, hablar de eso. Ahora, ¿por qué? Pues porque un salario mínimo compra muchos más arriendos en Quibdó que en Bogotá.
Pero recordemos que el mercado laboral usted tiene que encontrar empresas con trabajadores. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo subo mucho el mínimo, pues piensen en la capacidad de una papelería de Quibdó de pagar salario mínimo con prestaciones. Es muy diferente a una papelería cerca de cualquier universidad en una ciudad principal que le llegan Auros en Bogotá. Exacto. Entonces un poco el tema es, por un lado el costo de vida es muy distinto, pero por otro lado la cantidad de empresas que pueden pagarlo es bien distinto. Les doy un dato: en el trabajador guajiro el promedio se gana medio salario mínimo. Quiere decir que en la Guajira ganarse el mínimo es estar en el doble de las ganancias del promedio, y mientras en Bogotá el trabajador bogotano promedio se gana 2.5 veces el salario mínimo. Entonces, estas distancias muestran que es muy diferente generar empresa y dar empleo en La Guajira, en Bogotá, en el Chocó, y todo esto debería ser tenido en cuenta a la hora de fijar el salario de entrada nuevamente a la formalidad. No estamos haciendo nada por los autoempleados que venden a sol y agua en las calles de Bogotá y del país. Mauricio, ¿el salario mínimo colombiano para cuántas canastas familiares da? Y se lo pregunto porque estábamos citando a Claudia Sheinbaum en México, y ella dice: nuestra meta es que el salario mínimo dé para 2.5 canastas familiares, canastas básicas familiares. En Colombia, ¿cuánto se puede comprar con un salario mínimo? Ese dato, Jennifer, está muy interesante y se los quedo viendo para la siguiente vez. Si te soy honesto, no hemos medido ese dato. Pero fíjense que lo interesante de esto es que, claro, es muy fácil legislar con el salario mínimo, porque es muy fácil decir 2.5 canastas. La siguiente pregunta es: ¿y cuánto se los ganan? Y si al yo privilegiar unos cuantos formales, dejo por fuera los informales y ven cada vez más lejanas, digamos, esas ganancias, el punto es que el salario mínimo no es para todos. Puede generar, digamos, incrementos en la no participación, en el desempleo, y genera estas brechas entre informales. Entonces, yo puedo decir que quiero darles 10 canastas básicas a los que se ganen el mínimo, pero la siguiente pregunta es: oiga, los que se han quedado por fuera y los informales, los que venden a sol y agua, ¿qué estamos haciendo por ellos? Esa es la gran pregunta, con toda la informalidad que tenemos en Colombia y en medio de estas discusiones por el salario mínimo y el aumento que vamos a tener para 2026. Mauricio Salazar, gracias por estar con nosotros. Feliz día. A ustedes muchas gracias, y acá pendientes de colaborar en el debate. Adiós. Una de las apreciaciones del profesor Salazar coincide con la persona que entrevistamos hace poco, Hablemos de Trabajo Doméstico, con Andrea Londoño. Recuerde, Jennifer y oyentes, que nos decía que Guajira, así como nos dice él, en Guajira, quien se gana un salario mínimo prácticamente se gana el doble del resto de las personas por el nivel de ingreso. La Guajira es el lugar de Colombia donde menos se reconoce prestaciones, donde más bajo salario se le paga a las empleadas domésticas, porque se reconocen todo lo que es seguro social, salud, etcétera. Son las 12 del día, ya vienen las noticias de mediodía.